Seguimos en Caracú, esta segunda parte de esto que llamamos las víctimas del clan luqueño. ¿Por qué decidimos hacer una segunda parte? Porque hay demasiados testimonios. Contaba Ricky hace rato, son 200 víctimas, Ricky. Son más de 200 víctimas realmente las que oficialmente forman parte de este esquema de extorsión. ¿Y por qué llegamos a este número? Se llega a ese número porque el clan González Dar, Ramón González Dar, terminaba denunciando a estas personas por supuesta estafa, por no cumplir con los cheques que se emitían. Entonces ese es el número oficial que se tiene gracias a que el mismo Ramón González Dar terminaba denunciando a sus propias víctimas. 227 denuncias por estafa presentó en total Ramón González Dar ante la Fiscalía en el periodo investigado. Según la Fiscalía, podrían ser miles de personas las afectadas. Y de hecho vamos a seguir contando más historias, Juan. Así es, Juanqui. Y también cabe mencionar, cabe destacar que no entra, como dijimos en la primera emisión, no entra en la calculadora la cantidad de ceros que tienen los movimientos bancarios de este señor. Atiendan muy bien a partir de ahora. En el primer bloque escuchábamos a Tania Villalba, ya decía Rubén, una joven que fue ligada por un trato indirecto. O sea, nunca tuvo trato directo, Ricky. No tenía un trato directo. Con Ramón González Dar. Una ejecución de cheques de terceros terminó afectándole a ella. Le prohibieron salir del país, man. Le prohibieron salir del país y también tenía mucho que ver los negocios en los que la empresa de su familia tenía con una empresa que terminó quebrando. También escuchábamos el testimonio del empresario Juan Planás, que tuvo problemas con Ramón González Dar. Pero a partir de ahora, Rubén, yo creo que esta es probablemente la peor historia que vamos a contar hoy. La del ingeniero Miguel Britos. Así es, Juanqui, el ingeniero Miguel Britos que llega a Ramón González Dar a través de uno de sus tentáculos. ¿Cómo? Mediante el fútbol. El fútbol terminó vinculando a Miguel Britos con Roberto Garcete, que actuó como uno de los tentáculos del clan luqueño. Roberto Garcete, que fue presidente del Club Resistencia, Ricky, donde conoció Chacariteño, al igual que el ingeniero Britos, y ahí empezó todo el drama. Y fíjense que parte justamente de esa forma de acercamiento era la confianza. Se llegaba a las víctimas o a los clientes a través de un vínculo de confianza y a partir de allí el infierno. La historia a partir de este momento del ingeniero Miguel Britos, un hombre que prestó 200 millones de guaraníes del compadre de Ramón González Dar, no de Ramón González Dar, pero que terminó pagando 1.000 millones y perdió hasta su casa y su empresa se fue a la quiebra. A partir de ahora, en Caracú. Para llegar al punto de tener el dominio prácticamente total de la billetera de sus víctimas, era fundamental que el primer acercamiento sea con confianza. Así es que aparecían personas que fungían de captadores de nuevos clientes, que serán entregados a la estructura. Mi caso empezó cuando la empresa de mis hijas, de Rosana y María Laura, Proginel S.A., empezó a decaer en los cobros de certificaciones de obra. Y como teníamos una deuda con Continental de una hipoteca que hicimos en la casa, que daba 100 millones de guaraníes, decidimos tomar un préstamo de Roberto Garcete, 200 millones de guaraníes. Para eso se firmó un comprobante de pago, un compromiso de pago en la escribanía de Lourdes Duarte, la escribana Lourdes Duarte, que es la escribana de Roberto. Se firmó eso, se fueron pagando, se fueron amortizando los pagos, ¿verdad? Pero nunca daba recibo. Incluso María Laura, cuando cada pago íbamos a hacer, confeccionaba un recibo de la empresa, nunca lo quiso firmar Roberto. No, nosotros somos amigos del barrio, no va a pasar nada. Pero él ya estaba manipulando eso, estaba ya haciendo un esquema para... Él quería la casa. Después nosotros empezamos a deducir eso. El esquema que ellos usan está muy buen y estructurado. Te adelantaban el dinero, ¿verdad? Y al principio todo bien, tranquilo, ¿verdad? Y después empezaban ya a presionar. Yo no recibía presión directa de Ramón. Evidentemente el dinero es de Ramón. Y Ramón tiene varios operadores en ese sentido. Captación de posibles víctimas. Y era Roberto el que me llamaba,
me presionaba. Incluso estando en Venezuela, una oportunidad me llamó y me presionó. Me presionó para que haya un cheque y le dije que a mi vuelta iba a pagarle ese cheque. Y ocurrió así, a mi vuelta se le pagó, ¿verdad? Incluso fue un día domingo se le pagó. Y ese era el esquema, te presionaban, al principio eran todos corderitos y después ya salían el lobo feroz detrás de ellos. Y nosotros pagamos 2013, todo 2013, 2014, y hicimos un cálculo que fue más o menos 700 millones de guaraníes. En aquella ocasión yo omití eso en el juzgado, en mi declaración, ¿no? Pero cuando en el 2014 se nos adjudicó las canchas de Santa Ana y San Lorenzo, nos dieron anticipo 300 millones de guaraníes, 150 millones de guaraníes por cada cancha. Y justo esa fecha se le cambió al tesorero de la APF y se fue a la Confederación con la PUR. Y entró González, licenciado Jorge González. Y aún no estaba registrado su firma en el Banco Visión. Le llamo a Roberto y le digo que quiero cambiar esos cheques y me dijo que sí, no hay problema. Y que 100, imagínate vos, 100 millones de reales íbamos a dar de los 300. Era nuestra mano de obra la que íbamos a dar. Accedió todo eso, le entregué el cheque a la mañana, a la tarde nos citamos otra vez y me dijo que me iba a entregar los 200 millones. Nunca ocurrió. Salió y me dijo, no, esos 300 millones queda como interés. ¿Interés de qué? Y le decía, no podés hacerme eso, tengo que terminar el trabajo, yo el lunes tengo que empezar ya. Alejandro encima era fastidioso en ese sentido. Te daba el anticipo y ya tenía que estar trabajando ya. Y ahí me quitó 300, ¿verdad? Y más los 700 que son 1.000 millones de guaraníes. Ramón entra en el juego después que María Laura y la abogada Lorena Mareco para ver el dominio de propiedad. Y luego van a la oficina de la escribana Lourdes de Duarte y le pide la copia del título. Ella, ahí en el dominio público ya estaba el nombre de Roberto García de la Casa. Imposible porque ni tanto Rosana ni María Laura firmaron ninguna transferencia. Nada. Eso hay que hacer un protocolo, todas esas cosas para transferir. Nada de eso ocurrió. Entonces se van a la oficina de la escribana y la escribana le promete que en 7 días le iba a dar la copia. Y si vos tenés todo legal, tenés todo en tu PC, imprimí y firma. Ella pidió otra vez 7 días para entregar. Volvieron a irse a los 7 días. Ahí nos dimos cuenta que estaba escaneada la firma. La casa de ellos se quedaron ya el 20 de diciembre del 2014, cuando Ramón nos pide que salgamos de la casa. Sí, mirando a la cara, ¿no? Él preparando los cheques para depositar. En seco nos dice que entreguemos la casa en un mes. Esa oportunidad la casa quedó a cargo de Roberto García. En junio empezó la demanda de Ramón, ahí entra Ramón, ahí aparece. Ramón tenía el poder, y más aún con su hermano, Oscar. Y ahí empieza todo nuestro calvario, nuestra pena. Nos mudamos de casa, nos mudamos a 10 cuadras donde vivíamos. Luego la abogada Lorena nos pide salir del Luque porque ya había amenazas. Hasta ahora nosotros recibimos amenazas. Y que nos van a liquidar, que cualquiera del miembro de la familia va a desaparecer. Y alargamos el caso, ¿verdad?, hasta el 2019, porque una sobrina me dijo, alarga, tío, tus casos estos van a caer. En el 2017 estos caen. Y efectivamente, en diciembre, Oscar cae, y después ya le arrastra al otro. Y en el 2019 le dije a la abogada Lorena, ahora o nunca, vamos con todo. Trataron del 2015 al 2019, 4 años trataron de apartarle a Lorena, mi abogada, trataron de apartarle del caso. Hicieron lo imposible, también ella recibió amenazas. Y lo lograron 15 días antes de mi juicio, lo lograron. Y el juez interino en aquel momento me quería designar un abogado defensor de reos pobres. Y yo me quedé solo, un 2 de octubre del 2019 me quedé solo ahí en la María Laura, mi hija, la que me acompañaba. Y la fiscalía no tuvo otra que salir a favor nuestro por la presión que metió la prensa. Ese fue el detonante de mi libertad, porque nunca en un juicio haya tanto
cuartos intermedios. Cada 15, 20 minutos se levantaban los jueces y iban a deliberar a otro lado. Todo sudoroso, después venía. Encima nos andaba luego el aire acondicionado. Ya declaraban mis testigos. Salíamos a declarar el cuarto intermedio, ¿verdad? 3, 4 veces pues hicieron. Y en la última ya el doctor Oscar Tuma les dijo, bueno, yo voy a solicitar que Ramón esté presente acá, que presente el cheque por el cual está imputado mi cliente. Y accedieron, ¿verdad? Por lo menos accedieron. Pues Ramón no se presentó el 2 de diciembre. Por temor, ¿verdad?, a aparecer en público con las esposas. No apareció y ahí recién la fiscal Sandra Ledesma mocionó que no habiendo daño patrimonial a Ramón ni a nadie, ella emocionaba que me den la libertad de culpa y pena. Con Ramón poco nada yo hablaba, solamente con Roberto Garceta. Ramón no apareció solamente en la demanda, ni en el juicio no apareció. No. En el compromiso de pago estaba estipulado que si no pagábamos, pero nosotros pagábamos, solamente que él de sus intereses eran muy elevados y ya no, llegó un momento que no aguantábamos más. Y ahí apareció Ramón y dijo, entréguenle la casa a Roberto Garceta. O sea que hubo una conversación previa entre ellos. Yo me quedo con los cheques y vos quedate con la casa. Él sigue operando hasta ahora. Él sigue operando. Ese inicio podría ser tranquilo y respetuoso para ganarse la confianza del cliente. Pero conforme iba pasando el tiempo, la paciencia se agotaba y el tono de los reclamos comenzaba a tornarse agresivo, como todo círculo de violencia del cual es difícil de salir. Era clave el actuar del propio Ministerio Público, que operaba como brazo de extorsión y agencia de cobro. Las citaciones o imputaciones a las víctimas caían como si fueran una tarjeta de invitación a una fiesta, sin previo aviso. Los afectados y sus familiares vivían verdaderos momentos de calvario cuando debían enfrentar los aprietes o incluso ver la forma de sacar de la prisión a personas que se encontraban involucradas en los acuerdos, sin tener nada que ver. Bueno, es lo que escuchábamos de la historia del ingeniero Miguel Britos. Y a partir de ahora, como decía Juanqui, las historias se van a empezar a volver mucho más crudas de las que veníamos escuchando. Reiteramos el número, más de 200 víctimas de este clan y que incluso según la fiscalía podrían llegar a ser miles, Rubén. Y en esta parte de la emisión de Caracú, en esta parte del material, van a tener el testimonio de Miguel González Celada, empresario con más de 23 años de trayectoria en el mundo del fútbol, que mantiene un vínculo con Ramón González Leal a través del mundo del fútbol, siendo Ramón González Leal presidente del Club Deportivo Luqueño. Van a ver cómo sufrió Miguel González Celada la detención de su ex esposa, la falsificación de cheques y numerosas secuelas que dejó todo este martirio en el empresario Miguel González Celada. Yo llevo en el fútbol 23 años. Empezamos a tener una relación comercial un poquito baja en el 2011. Traje algunos jugadores a Luque, o sea que teníamos esa relación comercial en el fútbol, pero no una relación comercial de otros tipos de negocios con él, ¿verdad? El error mío fue de haber empezado un préstamo por un dinero que me faltaba y ahí empezó un vía crucis que fue para mí terrible. Y yo llegué a saldar la cuenta con él prácticamente en el 2015, ¿verdad? Porque era una cuenta insaldable, ¿verdad? O sea, si prestaste 180 millones, le pagaste la mitad, te quedó el otro saldo, después te generó más interés, volviste a pagar eso, no te devolvió tu cheque. O sea, hay que explicar detenidamente, con fecha, con número, para que ustedes puedan interpretar, pero imagínense, el perjuicio que tuve es inconmensurable. O sea, estamos hablando casi de 800 millones de guaraníes y después los daños colaterales que uno tiene, que tenés que estar pagando una deuda que no tenés y dejando de pagar otras deudas que sí tenés.
porque estás ahí con la espada de Damocles. O sea que el daño colateral que te hacen es terrible. Porque te llaman y te dicen, ¿cómo no vas a tener 50 millones? ¿Cómo no vas a tener 100 millones? ¿Cómo no me pagaste mis 30 millones? O sea, entras en un estado de locura. Hemos pasado 2 fiestas de fin de año muy malas, ¿verdad? Con mi familia por toda esta situación de lo de Ramón y por todo el daño colateral. Entonces, si de 180 millones que no debes nada, tenés que pagar 800 millones, por supuesto que te hace un daño tremendo financiero, pero no solo esto, sino que vuelvo a repetir, por los daños colaterales, porque tenés que dejar de pagar un montón de cosas para centrarte en esto. Y después otra vez tenés que estar inventando y pagando abogados, ¿verdad? Para defenderte, para hablar y a sus abogados. O sea, una cosa que es muy difícil de explicar, ¿verdad? Solamente uno puede explicar a través de el dolor que uno siente como persona y como ser humano. Ramón González Dar te dice, es llana 20% para los niños de Luque, ¿verdad? Entonces, de repente, el tipo agarra y Ramón González Dar con este jugador, Meireles me acuerdo yo, golpea la mesa. Le dice, malagradecido de mierda, carajo, le dice al jugador. Y entonces, como yo ya le había enseñado al jugador, cuando te haga eso, levantate, enojate y andate. Entonces eso hizo el jugador. ¿Y sabe qué me dice Ramón González Dar? Nunca voy a olvidarme. Me dice, le digo yo, presidente, ¿para qué te enojas de esa forma? Y me dice, de Corea antes era con jugador y tal. Me dice, entonces, oye, monté o se den del 20%. Lastimosamente en Paraguay no podemos generalizar a todos los fiscales ni jueces, pero la gran mayoría son corruptos, se manejan a través de amigos, se manejan a través de pagos de dávidas para su sentencia. El Ministerio Público se usa para imputar como una agencia de cobros de dinero. Entonces cuando te imputan vos ya te desesperás. O sea, Ramón González Dar es un discípulo de un sistema corrupto. Hay una corrupción generalizada, ¿verdad? Con los derechos de televisación, con la venta de los jugadores, con los porcentajes, porque en este país el 99% del 20% que está establecido en la ley no se le paga nunca al jugador, porque yo no me compliqué nunca para robarle con un club el 20% a ningún jugador, ¿verdad? Ni me he complicado con ningún jugador para robarle a algún club. Seguimos con los relatos aquí en Caracú de las víctimas del clan González Dar, del clan luqueño, que a partir de la usura generó un pasar millonario, un buen vivir, una ostentación que muy pocos podrían tener en este país. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook y también en Twitter. Pueden seguirnos, van a ir viendo a lo largo del programa cómo pueden encontrarnos. El usuario básicamente es Caracú-TV. Ahí vamos resubiendo todos nuestros materiales en formato completo y en formato mini documental, además de los programas completos. Nosotros vamos a la segunda pausa esta noche y enseguida seguimos con más de esta edición de Caracú por las pantallas de ABCTV.